ya en la finalización de Panorama Agropecuario, vamos a compartir la segunda parte de la nota que le realizamos al ingeniero Aníbal Cerrudo, profesional de la Unidad Integrada Balcarce, sobre la siembra de maíz en suelos someros. Lo vemos. Vamos a ver qué van a hacer este año, porque ya están pronto a sembrar y después vamos a hablar de este tema del cultivo de cobertura, pero digo, ¿cómo va a ser la experiencia de este año, Aníbal? Bueno, nosotros somos un grupo de investigación en ecofisiología de cultivos. El año pasado fue el primer año en que hicimos una experiencia en condiciones de secano en estos ambientes restrictivos, y este año se va a repetir la experiencia tratando de ver consistencia en los resultados, ¿no? De ver realmente que estamos encontrando algo significativo. O sea, esto se está sembrando esta semana. Esta semana estamos sembrando maíz con varias densidades en suelos de distintas profundidades. Perdón, 25 de noviembre. 25 de noviembre, sí. Es una fecha de siembra, como dijimos, tardía. Eso ya lo tenemos bastante entendido. O sea, en ambientes restrictivos atrasamos fecha de siembra. Eso ya está. Sabemos que la densidad va a ser menor, pero igual estamos probando varias densidades. Y con híbridos plásticos y tolerantes a estrés. Por otro lado, vemos que en este tipo de sistemas de cultivo, una gran limitante es, por un lado, las malezas y por otro lado, la evaporación. ¿Por qué digo esto? Fíjense que estamos recomendando sembrar pocas plantas de maíz. Si tenemos pocas plantas de maíz cubriendo el suelo, quiere decir que vamos a tener alta cantidad de radiación incidente sobre el suelo. Esto nos lleva, por un lado, a que nos está mostrando que ese cultivo de maíz, tiene poca habilidad competitiva para con las malezas, ¿no? Hay muchos recursos que están llegando al suelo, los pueden usar las malezas, crecer y competir con el cultivo de maíz. Por otro lado, también nos está mostrando que gran parte de la energía llega directamente al suelo, entonces el agua, que es justamente el recurso más limitante en este sistema, se va a evaporar directamente de la superficie del suelo y no va a pasar por el cultivo. Nosotros necesitamos que el agua pase por el cultivo. En este sentido, algo que ya se viene estudiando en Argentina y en el mundo, que puede llegar a tener impacto en este tipo de sistemas, es el cultivo de cobertura. Realizar un cultivo de cobertura de invierno, quemarlo y sembrar el maíz en baja densidad en este ambiente restrictivo sobre ese cultivo de cobertura. Esto, por un lado, nos va a favorecer el control de malezas. Ustedes ahora pueden llegar a realizar un paneo. Estamos en la zona donde no hay cultivo de cobertura y van a ver las malezas que hay y pueden realizar un paneo bajo ese cultivo de cobertura que está sombreando el suelo, que consumió recursos, agua, y que por un lado limitó el crecimiento de las malezas y por otro lado la germinación de malezas. O sea que hay menos malezas y las malezas son más chicas. Por otro lado, ese cultivo de cobertura va a quedar en la superficie del suelo, y ahora cuando emerge el cultivo de maíz, si bien al principio puede ser que le cueste un poco más, va a proteger esa superficie del suelo de la evaporación directa, o sea, va a reducir el impacto de la evaporación, que cuando hay baja densidad es importante, como decíamos. Por otro lado, va a aumentar la infiltración de agua. Cuando haya una lluvia severa, va a infiltrar mayor proporción de agua bajo este cultivo de cobertura que está atrás mío que en un suelo desnudo, ¿bien? Porque el agua se mueve más lentamente y hay más tiempo para que infiltre en la superficie. Entonces, estamos viendo esas ventajas. Y es algo que en el sistema que estábamos estudiando, que está apuntando a baja densidad de maíz, era un problema, porque si estamos pensando en meter el maíz en estos sistemas porque no eran sustentables por una rotación cargada en soja, tampoco podemos recomendar un cultivo que requiera alta carga de insumos químicos, por ejemplo, para controlar malezas. Esta sería una manera de ayudar a la sustentabilidad de este sistema de maíz en baja densidad en ambientes restrictivos. Y ustedes también comentábamos recién fuera de cámara que van a hacer también alguna parcela sin ningún tipo de herbicida, solamente con la ayuda del cultivo de cobertura para controlar malezas. Bien, Hernán, ese es dentro de este experimento, que ahora estamos justo en un bloque, tenemos varios tratamientos químicos. Hay uno justamente que es el control, donde no se aplica nada, y estamos viendo el efecto puro, digamos, del cultivo de cobertura sobre el control de malezas, sin adicionar ningún tipo de agroquímico. Vamos a ver cuánto, sería algo parecido a agricultura orgánica, ¿no? Desde ahora en adelante, porque esto se quemó con un producto químico, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. La última, Aníbal, estamos viendo en este momento, las imágenes lo están tomando, un cultivo de cobertura de trigo. Trigo ya espigado y seguramente con alguna formación de granos. ¿Ustedes piensan exclusivamente en un cereal de invierno como cultivo de cobertura o también puede aparecer alguna leguminosa como vicia, por ejemplo? Bien, en este caso utilizamos trigo porque realmente fue un tema de costo de oportunidad. Se estaba sembrando trigo, sembramos trigo, está espigado, pero esto se pulverizó en floración, por lo tanto no tiene granos, o sea, no vamos a tener al trigo como maleza en este sistema.
Y no, a tu pregunta, que está muy buena, no, tenemos la posibilidad de hacer cultivos de cobertura que no sean gramíneas. Este sería un buen cultivo de cobertura, en realidad antecesor de una leguminosa tal vez, y también tenemos cultivos de cobertura como leguminosas que pueden ser tal vez mejores antecesores para el maíz que el trigo, como por ejemplo la vicia, ¿no? Así que tenemos la posibilidad de ensayar con vicia también. Se están haciendo trabajos en INTA Manfredi y en varias localidades de Argentina, y también se está trabajando fuerte en ese sentido en Brasil. O sea que hay cultivos de cobertura, hay mucho por aprender, pero hay otros. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos. No sin antes sugerirles que consulten nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención. Nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.